Historia 1. Brujería en el mercado. En Tepic, Nayarit, vivía Clara Mejía, una mujer de 38 años que trabajaba en un mercado vendiendo frutas. Clara era conocida por su carácter alegre y su puesto siempre estaba lleno de clientes. Sin embargo, desde hace 3 meses, todo cambió. Clara empezó a despertarse cada noche entre las 3 y las 3:30 de la mañana, sudando y con el corazón acelerado. Al principio pensó que era estrés, pero luego vinieron los dolores de cabeza constantes, tan fuertes que apenas podía abrir los ojos. Sus vecinos notaron que ya no sonreía y que se quedaba callada, mirando al vacío. Sus amigos más cercanos decían que Clara vivía sola en una casita cerca del río Mololoa, y una noche mientras intentaba dormir, escuchó ruidos en el tejado, como si alguien arrastrara cadenas. Asustada salió con una linterna, pero no vio nada. Al día siguiente, se encontró con el foco de su habitación fundido, aunque lo había cambiado apenas una semana antes. Luego, con el paso de los días, vio como las plantas de su patio, que siempre había cuidado con esmero, se secaron de la noche a la mañana. Clara empezó a sentir desesperación, como si algo la empujara a salir corriendo de su propia casa. Una tarde, su amiga Lorena la visitó y notó que la casa olía mal, a pesar de que Clara acababa de lavar los pisos. Había moscas zumbando por todos lados, incluso en las ventanas cerradas, y Lorena, que conocía de ciertas cosas de brujería, le dijo: «Clara, esto no es normal, parece que alguien te está haciendo algo». Y aunque Clara no quería creerlo, los síntomas no paraban. Empezó a tener pesadillas donde una figura oscura la perseguía por las calles de Tepic, y cada mañana amanecía con dolor en la espalda y el cuello. Entonces, cansada de todo esto, decidió ir junto con su amiga con una curandera quien vivía cerca del Cerro de San Juan. La mujer era conocida como Doña Clementina y, según dichos de los vecinos, era muy buena en lo que hacía. Cuando la curandera empezó el trabajo, prendió un incienso, y el olor que éste desató fue tan nauseabundo como un olor a podrido, el que hizo que las mujeres tosieran sin parar. «Te hicieron un trabajo fuerte, hija», le dijo la curandera. «Es magia negra, alguien te quiere ver muerta». Clara se asustó y se preguntó quién podía odiarla tanto. Entonces recordó a Silvia, una mujer que tenía un puesto en el mercado igual que ella, y siempre la miraba con envidia porque Clara vendía más. El ritual de curación que realizó doña Clementina consistió en realizarle un baño con hierbas amargas, rezos y velas blancas. La curandera dijo que eso era solo el inicio y que debían realizar al menos 9 curaciones más. También dijo que no cuenten a nadie lo que estaban realizando, pues si la bruja que estaba trabajando a Clara se daba cuenta, podría hacer un trabajo más fuerte y tal vez acabar con su vida de una vez por todas. Tristemente, las palabras de la curandera fueron ciertas. Tal parece que la bruja se dio cuenta que Clara trataba de defenderse, y esa noche, mientras dormía, soñó que Silvia estaba frente a ella, sosteniendo velas negras y riéndose. Entonces despertó gritando, con un ataque de pánico tan fuerte que apenas podía respirar. O eso es lo que se presume. Al día siguiente, Lorena la encontró tirada en el suelo de la cocina, con los ojos abiertos y sangre saliendo de su boca. Los doctores dijeron que fue un infarto, pero Lorena juraba que en la casa había un olor a cera quemada que no se explicaba. La autopsia no encontró nada raro, pero en el mercado se corrió el rumor de que Silvia había pagado a un brujo para deshacerse de Clara. Y días después, mientras retiraban el puesto de Clara del mercado, encontraron enterrado un bulto con tierra, pelos y una fotografía de Clara en su puesto mientras vendía sus frutas. Gracias por escuchar. Historia 2. El amarre. En San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, vivía Javier Morales, un carpintero de 29 años que tenía un pequeño taller en las afueras del pueblo, cerca del camino a Chamula. Javier era un hombre tranquilo, de pocas palabras, que disfrutaba trabajar la madera y pasar tiempo con sus amigos en las tardes.
Siempre había sido independiente y no tenía prisa por casarse, pero todo cambió cuando conoció a Mariana. Ella era una mujer de 27 años que vendía ropa usada en el mercado de Santo Domingo. Muy guapa, con ojos grandes y una sonrisa que atraía a cualquiera, pero había algo en ella que Javier no podía explicar. Al principio, solo eran conocidos. Javier pasaba por su puesto a saludarla de vez en cuando y ella le ofrecía café o un pedazo de pan. Pero un día, Mariana le dio un dulce que había preparado ella misma. «Pruébalo», le dijo con una sonrisa. Javier lo comió sin pensar mucho, y desde esa tarde algo cambió en él. Empezó a oler el perfume de Mariana por todos lados, incluso en su taller donde no había estado ella. Por las noches, soñaba con Mariana llamándolo desde la niebla, con una voz suave pero insistente. Despertaba entre las 3 y las 3:30 de la mañana, sudando, con el corazón latiendo fuerte y una necesidad desesperada de ir a buscarla. Así pasaron los días, y Javier no podía sacarla de la cabeza. Pensaba en ella todo el tiempo, aunque no entendía por qué. E incluso a veces mientras cortaba madera, juraba escuchar su voz susurrando su nombre. Raúl y Miguel, sus dos mejores amigos, notaron que ya no salía con ellos a tomar café en la plaza. «¿Qué te pasa, Javier? Pareces otro», le decían. Y él solo respondía: «Quiero estar con Mariana, no la puedo sacar de mi cabeza». Pero no era feliz, y es que aunque la buscaba, estar con ella le causaba una incomodidad que no podía explicar, como si algo dentro de él se resistiera. Incluso una vez, sin razón alguna, se encontró llorando frente a ella, pidiéndole perdón por algo que no había hecho. Y Mariana solo lo miraba y sonreía, sin decir nada. Su hermana Teresa, que vivía cerca del cerro de San Cayetano, empezó a preocuparse. Fue a visitarlo un sábado y encontró el taller en desorden. Además, había velas derretidas en una esquina que olían a podrido, aunque Javier no recordaba haberlas puesto ahí. De pronto vio un vaso que estaba roto en el suelo, y cuando intentó barrerlo, otro se cayó de la mesa sin que nadie lo tocara. Teresa lo miró fijamente y dijo: «Esto no es normal, Javier. Te hicieron un amarre». Él se rió, e incrédulo dijo: «Eso es cosa de viejas supersticiosas», pero en el fondo sabía que algo estaba mal. Con el paso de los días, los síntomas no paraban. Javier sentía una desesperación que lo llevaba a dejar todo por ir con Mariana. Dejó de visitar a sus padres, que vivían en una casa cerca de un río, y apenas hablaba con sus amigos. Cuenta que una noche, mientras dormía, tuvo un sueño tan real que lo dejó temblando. Al enterarse de esto, su hermana Teresa insistió en llevarlo con don Felipe, un anciano curandero que vivía cerca de la iglesia de Guadalupe. Don Felipe era un hombre muy serio, con el pelo blanco y las manos llenas de arrugas. Cuando Javier llegó hasta donde el hombre, el viejo lo miró a los ojos y dijo: «Te hicieron un trabajo de pareja, alguien te quiere atado, y usaron comida para meterte el mal». Entonces Javier recordó el dulce de Mariana y sintió un nudo en el estómago. Don Felipe prendió un incienso de lavanda, pero el olor que éste desprendía era tan feo, que tuvieron que abrir las ventanas para ventilar el lugar. Luego preparó un té amargo con hierbas que olían a tierra mojada, y le dio un baño con agua fría mezclada con ruda y albahaca. Esa noche, Javier tuvo otro sueño. En esta ocasión, Mariana estaba frente a él, gritando su nombre con furia, pero una luz blanca apareció y la alejó hasta que desapareció en la niebla. Despertó temblando con el cuerpo empapado en sudor, pero por primera vez en meses pudo dormir hasta el amanecer. Al día siguiente, se sintió más ligero, como si un peso se hubiera ido de sus hombros, y tuvo el impulso de ir al mercado a buscar a Mariana, pero cuando llegó, vio que su puesto estaba vacío. Una señora que vendía flores le dijo que se había ido del pueblo de repente, sin despedirse de nadie. Javier pensó que todo había terminado, pero no fue del todo cierto. Y es que, aunque el amarre se rompió, el daño dejó estragos. Sus manos, que antes eran firmes para tallar madera, ahora temblaban todo el tiempo,
haciendo que su trabajo fuera lento y torpe. También empezó a tener miedo a la oscuridad, algo que nunca le había pasado, y dormía con una lámpara encendida. Los doctores no encontraron nada malo, pero él sabía que era por la brujería. Sobrevivió, sí, pero su vida ya no fue la misma. A veces, por las noches, todavía sentía un leve olor a perfume en el aire, aunque sabía que Mariana estaba lejos. Fin de la historia. Historia 3. La maldición de la casa. En Culiacán, Sinaloa, vivía la familia Torres. Esta familia estaba conformada por Luis de 40 años, su esposa Ana de 36 y su hijo Pedro, de 8. Habían ahorrado durante años para comprar una casa vieja pero espaciosa en un barrio tranquilo cerca del río Humaya. La casa tenía paredes de adobe y un patio grande donde Pedro podía jugar. Al principio todo parecía perfecto, Luis trabajaba como mecánico y Ana cuidaba la casa mientras vendía tamales los fines de semana. Pero a las pocas semanas de mudarse, las cosas empezaron a ponerse raras. Ana fue la primera en notarlo, y es que por más que fregaba los pisos y lavaba las paredes, la casa siempre parecía sucia. Había un polvo gris que aparecía de la nada y un olor a humedad que no se iba aunque abrieran las ventanas. Luego, los focos comenzaron a fundirse. Luis cambiaba uno y al día siguiente otro se quemaba. Una mañana, encontraron un vaso en el suelo roto en 1000 pedazos y estaban seguros de que nadie lo había tirado en la noche. Ana lo barrió, pero esa misma noche, otro vaso acabó en el suelo. Luego de esto, Pedro empezó a tener pesadillas y se despertaba entre las 3 y las 3:30 de la mañana, gritando que una sombra lo perseguía por la casa. Luis y Ana lo calmaban, pero luego ellos también comenzaron a escuchar ruidos. Por las noches, desde el techo, se oía como si alguien arrojara canicas o arrastrara cadenas, aunque el techo era de lámina y no había árboles cerca. Luis salió una vez con una linterna, pero no encontró nada, solo un montón de cucarachas corriendo por el patio. Con el paso de los días, cosas extrañas comenzaron a suceder. Por ejemplo, las tuberías se rompían casi cada semana y aunque Luis las arreglaba, el agua seguía goteando. Una silla nueva que compraron se quebró una semana después y las plantas que Ana puso en el patio se secaron muy rápido, en un par de días nada más, sin importar que ella las cuidaba con mucho amor. Luego llegaron las plagas. Primero fueron moscas, zumbando en las ventanas aunque estuvieran cerradas. Después aparecieron ratones, corriendo por la cocina, y cucarachas que salían de las esquinas. Y aunque Luis fumigó la casa varias veces, esto no sirvió de nada. Como eventos paranormales en esta casa, sucedió lo siguiente. Ana empezó a sentirse mal. Le dolía la cabeza todo el tiempo, como si algo le apretara las sienes, y tenía un peso en la espalda que la hacía caminar encorvada. Y lo que sea que estaba en esa casa, afectó a Luis también. Él se enojaba por todo, gritándole a Ana y a Pedro por cosas pequeñas, como dejar un plato sucio o hacer ruido. Esto era extraño, ya que él siempre había sido paciente, pero ahora parecía irritarse con mucha facilidad. Pedro, mientras tanto, se volvía más callado, con ojeras profundas por no dormir bien. Una noche, Ana, cansada de toda esta negatividad, intentó prender una vela para rezar, pero el olor era tan feo como a carne podrida, que no le quedó más remedio que apagarla de inmediato. Una tarde, luego de otra de tantas discusiones con su esposo, Ana salió a la calle para despejarse un poco. Entonces se encontró con doña Carmen, era su vecina que vivía al lado. Y luego de platicarle todo lo que sucedía, la señora le contó a Ana lo siguiente. Esa casa tiene mala fama. Antes vivía ahí una mujer que hacía brujería, y dicen que dejó algo enterrado. Creo que sea lo que sea que dejó ahí, puede estar afectando a tu familia. Te recomiendo que busques a alguien que pueda limpiar tu casa de todo eso. Luego de platicar con su vecina, Ana entró a su casa y contó a Luis lo sucedido.
Obviamente él no creía en esas cosas, pero Ana estaba asustada. Entonces decidieron llamar a don Ignacio, un curandero que conocían por el mercado de Culiacán. Don Ignacio llegó con una bolsa de hierbas, un crucifijo, recorrió la casa y dijo: aquí hay un trabajo fuerte, con muertos obsesores, alguien puso algo para que no vivan en paz. Hizo una limpia con humo de copal, pero el olor se mezcló con algo podrido que los hizo toser. Luego en el patio encontró un bulto enterrado. Cuando la abrió, miró su contenido por un momento y aseguró que eso era tierra negra de cementerio, huesos pequeños, y todo esto estaba envuelto en un trapo con manchas rojas. Esa noche, luego de aquel ritual, Pedro enfermó. Le dio fiebre alta y decía que veía a una mujer flaca en su cuarto, mirándolo desde la esquina. Ana lo abrazó intentando tranquilizarlo, pero ella también empezó a sentirse peor. Tuvo un ataque de pánico tan fuerte que se arañó los brazos sin darse cuenta y al día siguiente no quería levantarse de la cama. Luis intentó llevarlos al hospital, pero el carro no arrancó, aunque lo había revisado esa misma semana. Al tercer día, Ana se desmayó en la cocina y Luis la encontró en el suelo, con los ojos abiertos y sin respirar. Los doctores hablaron de un paro cardíaco, pero su hijo, el pequeño Pedro, llorando decía que una sombra la había empujado contra la pared, y eso había causado su deceso. Pero obviamente, tras la autopsia nadie le creyó. Luego del entierro de Ana, Luis estaba pensando en cambiarse de ciudad donde puedan empezar una nueva vida. Esperaba que así, su hijo se pudiera recuperar del dolor de haber perdido a su madre a tan temprana edad. Pero tristemente esto no fue posible, ya que el niño no duró mucho. Y es que 2 semanas después del fallecimiento de su madre, el pequeño empezó a toser y a vomitar, y aunque lo llevaron al médico, murió de una infección que no pudieron explicar. Obviamente Luis se derrumbó, y después del entierro de su hijo, vendió la casa por un monto mínimo, y se mudó a otra parte de Culiacán, pero nunca volvió a ser el mismo. Para terminar esta trágica historia, les diré que la gente del barrio decía que nadie puede vivir por mucho tiempo ahí, y que si lo hacían, tendrían un destino trágico. También se dice que las personas que compraron la casa, a las 2 semanas salieron corriendo de ese lugar, el que ahora está abandonado. Y entre los vecinos se comenta que algo sigue viviendo ahí, esperando a la próxima familia. O mejor dicho, a sus próximas víctimas. Gracias por escuchar. Si llegaste hasta el final del video, y las historias que escuchaste te parecieron interesantes, te pido que te suscribas a este canal, nos dejes un comentario y un like. Gracias y hasta un próximo video.